Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy quería mostrarle un programita que no es gratis, pero viene a ser casi gratis para hacer llamadas internacionales o nacionales, según donde se viva. Y este programita es VoIP Y. Bueno, yo lo he usado bastante. Lo he tenido, no sé, supongo que hace 3 o 4 años. Antes tenía otro que también es de la misma empresa. Y bueno, quería mostrarle más o menos los costos y que lo tengo comprobado por años de utilización, que funciona y que es confiable para dejarle tarjetas o se puede pagar de diferente manera. Y entonces más o menos acá pueden ver los costos de la llamada. Por ejemplo, acá en Argentina a residenciales es gratis. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que es gratis en tanto que hayas hecho un ingreso, por ejemplo, el mínimo que se puede comprar es de 10 euros, que lo que te habilita es a 300 minutos de llamadas gratis por semana por la misma IP. Creo que si cambias la IP, creo que podés llamar más. Si no te aplica, no sé, te cobran el mínimo después los 300 minutos por semana. Y estos 10 euros te estarían habilitando a 90 días. Así que lo que se tiene que hacer es poner 10 euros y tener llamadas gratis a varios países, creo que son como 20 más o menos, y tener llamadas gratis por esos 90 días. Pero aparte se te conserva el crédito, que es otra cosa importante, que el crédito queda ahí, lo que el tiempo es 90 días. Después de los 90 días te quedas con el crédito, no hay problema, pero ya las llamadas gratis no son, entonces te cobrarán 1 centavo de euro, ponele por minuto, si vos llamás después de que se te acabó el tiempo de los 90 días. Entonces bueno, eso más o menos viene explicado acá. Bueno, acá se puede ver a Beijing, por ejemplo, a residencial también es gratis, a Brasil es gratis, y después los precios a móvil están bastante baratos. Para Estados Unidos, que yo he llamado bastante, tenés gratis para celular y para móvil, para celular y para residencial. Bueno, Canadá también tenés gratis, para celular gratis también, China gratis, no celular, pero bueno, y así se puede chequear cualquier país que quieras ver. Solo pones acá, haces un clic en la letra con que empieza. Por ejemplo, yo que sé, querés ver de Argentina, va a la A, entonces busca acá y ves Argentina, super negocio, gratis. Claro, tiene este asterisco que quiere decir que abajo de todo te va a estar diciendo que bueno, tenés que haber acreditado por lo menos eso por 90 días, y acá está el asterisco, máximo 300 minutos por semana de llamadas gratis. Después de los 7 días por una única IP. Entonces, bueno, más o menos funciona simplemente así, no hay mucha complicación. Y después, bueno, tenés el precio para los mensajes de texto, también tenés buenos negocios ahí para los mensajes de texto bastante. Bueno, aparte de eso, es un programa que tiene bastantes cosas muy interesantes y yo lo he probado muchísimo y lo he usado últimamente no tengo casi crédito, pero porque lo he dejado ya ahora, en este momento no lo estoy precisando, pero sí lo he utilizado mucho y totalmente confiable y recomendable. Tenemos acá para los móviles, para los celulares. Esto lo bajás, también yo lo tenía en el iPhone. Bueno, bajás acá la aplicación, ya ves, buscas la aplicación y lo configurás en el teléfono. Entonces cualquier lugar donde podés llamar por lo del celular, pero el tema es que te cobran. Entonces lo mejor es, si tenés el celular,
y estás con internet en el celular, podés llamar gratis a España, Argentina, Brasil, a muchísimos países, llamás gratis del celular, pero por intermedio de la aplicación. Entonces, bueno, yo creo que es súper recomendable. Y bueno, y después tenés, bueno, hay muchísimas cosas acá, porque podés configurar desde el modem, con eso, de todo. Caminos para llamar, podés llamar de la computadora, de un móvil o de un teléfono. Tenés que hacer las configuraciones que viste que te vienen acá, según si lo que querés para configurar una computadora, te dice cómo configurar. Pero bueno, también tiene un tipo Messenger, que también yo lo he utilizado mucho, que esto se instala igual que el Messenger, se baja acá, puedes tener contactos, lo que sea, podés hasta chatear, todo, mandar mensajes, tener todos los contactos. Yo tengo todos los contactos organizados ahí, y entonces si quiero mandar un mensaje de texto a alguien, poner que está en España, lo que sea, ya se lo mando, lo escribo por la computadora, ya estoy acá y está. Me puede responder hasta por si la persona, hay amigos que tengo que tienen este mismo programa y los tengo en contacto, entonces me pueden escribir o por el Messenger o me contestan de su celular, así que es bastante recomendable. Y bueno, acá dice 100% gratis, no se necesita instalación. Bueno, entonces tenemos Argentina, Australia, Beijing, Brasil, Canadá, China, bueno, de todos los países, Italia, todo esto. Y lo que está que te ponen con paréntesis móvil, quiere decir que es para los celulares también. Venezuela también se puede llamar, a Perú, gratis, vamos a decir. Volviendo a lo mismo, después de los 10 euros que podés depositar de millones de maneras, te vas acá a comprar crédito. Ahora vamos a esperar que cargue. Y bueno, le podés comprar de muchas maneras. Bueno, yo me voy a loguear. A ver si me puedo loguear. Entonces tengo, por ejemplo, acá yo tengo, mi crédito es 0,09. En sí no tengo nada. Puedo mandar tres mensajes de texto y ya está. Tendría que agregar, ¿no? Entonces acá me dice, para agregar 10 euros, y elijo el método: transferencia bancaria local, por Mastercard, por Visa, Visa Electron, PayPal que es muy seguro. Se puede mandar. Yo tenía ingresado tarjeta de crédito derecha, después PayPal, he ingresado de diferentes maneras y la verdad que es instantáneo la acreditación. Otra cosa importante, ni bien si lo haces por tarjeta de crédito, débito o PayPal, es instantánea. Ahora te cobran creo que un poquito más de 10 euros, pero creo que no me acuerdo, a ver, pero creo que te cobran un poquito más, capaz que por el servicio te cobran, ponele que, ¿ves? 70 céntimos, por PayPal 75, por Visa 70, Visa Electron 70, transferencia bancaria. Bueno, y después se puede buscar vendedores locales. Si usted quiere buscar un vendedor, capaz que encuentra cerca de donde está viviendo, que le puede ir a comprar. Hay muchísimas cosas que se pueden, maneras de comprar. Es bastante fácil. También se pueden poner en el Google Chrome, si no les gusta mucho que esté en inglés, porque está en inglés nomás. El que no entienda mucho inglés puede ir a Google Chrome y también se lo traduce automáticamente, pone que traducir al español y ya está. Bueno, esto sería más o menos la revisión. Cualquier cosa me pueden preguntar,
que conozco bastante el tema y lo he tenido, bueno, pueden ver ahí que ya no tengo días días gratis, no tengo, ya se me acabaron hace muchísimo, porque hace mucho que estoy en mi país y no lo he precisado, y que tengo crédito, y este crédito, bueno, es de lo que me ha quedado ahí, pero nada más. Bueno, espero que le haya servido y si cualquier pregunta que tengan me lo pueden hacer mientras pueda solucionarle lo que sea y se lo contestaré. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.